Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los negocios olvidados, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta segunda semana de octubre han comenzado las presentaciones de resultados del tercer trimestre y esto ha comenzado con las cifras de Fastenal y han sido unos resultados que han superado todos los pronósticos con unas ventas diarias elevándose un 6% respecto al mismo periodo en el año pasado. Estas son unas cifras espectaculares en un entorno industrial muy débil, con miedos macroeconómicos yo creo que justificados. Y en este mercado que está básicamente plano, Fastenal ha conseguido un +6, básicamente ganando cuota de mercado, algo que es espectacular. Fastenal es una de las compounders más clásicas del mercado americano y se trata de una empresa que provee de suministros industriales como tornillos y otros muchos productos a sus clientes. Se caracteriza por tener una cultura pues muy meticulosa en el ahorro de costes, unas economías unitarias pues muy buenas y ser el mayor o uno de los mayores actores de todo el sector, aunque tenga pues menos del 20% de ese mercado de suministros industriales. Por ejemplo, este trimestre comentaban en la conference call que están invirtiendo en bots de preguntas y respuestas y otras tecnologías que evidentemente otros cientos de pequeños distribuidores pues no podrán invertir y por lo tanto eso hace que pueda ofrecer un servicio que es marginalmente mejor que otros, haciendo que gane cuota de mercado de forma constante. Quizás tampoco son los resultados lo más destacable, sino las propias conference calls tienen un feeling completamente diferente a lo que se pueden ver en otras compañías. Por ejemplo, en la de este trimestre, el CEO de Fastenal le felicitaba por el nacimiento de su hijo a un analista. Recuerda mucho también a las conference calls de Watsco o de Heiko, donde el clima de honestidad, por así decirlo, es notable. Y vamos, ha habido veces en las conference calls de Heiko donde las preguntas las hacen accionistas privados que llevan 20 años siendo accionistas. Y es un tipo de compañía que uno se tiene que sentir pues orgulloso de ser accionista, ya que en muy pocas empresas se ve ese tipo de actitudes a este nivel. A otra escala pues muy menor, pero a nivel de honestidad creo que NBI Bearings se acerca a esa actitud y veremos si en un futuro en las conference calls si también tienen ese feeling. Esta semana también se anunciaba en IAC que ya hay un plan en firme para hacer un spin completo de Match. Recordar que aunque hasta ahora Match ha cotizado, pues más del 80% de las acciones son propiedad de IAC, por lo que era una compañía controlada. Ahora mismo pues IAC está planteando hacer un spin-off completo de la compañía, tal como hizo pues con Ticketmaster, Expedia, LendingTree en el pasado. Y parece que antes de esta spin-off va a haber un dividendo bastante grande a IAC y los demás accionistas, por lo que la nueva Match tendrá bastante deuda cuando salga a cotizar en solitario. La noticia no solo era importante por parte de Match, sino para Angie Home Services, ya que, como era más que esperable, han decidido esperar a hacer la spin-off completa de Angie, algo que aunque pues ya comenté en el podcast, era un overhang importante para la cotización y era lógico lo que ha ocurrido. Por lo tanto, parece que IAC se quedará con Angie y los demás negocios de IAC y veremos cómo evoluciona el descuento del holding, ya que no deja de ser una de las principales razones por las que se hacen estas acciones corporativas. Por último, IAC tendrá una caja increíble después de la venta de Match, por lo que habrá que ver qué hacen Barry Diller y Joey con esto. Han comentado varias veces que no tienen miedo a cazar ballenas con todo este dinero, así que veremos qué es lo que compran. Esta semana también Dave Waters de Alluvial Capital escribía una carta a la SEC en contra de las iniciativas para prohibir la cotización de acciones oscuras. Para quien no esté familiarizado, las acciones oscuras son compañías que, por lo que sea, han dejado de reportar a la SEC, pero siguen cotizando.
pueden ser negocios en bancarrota, pues familiares y otros que, aunque no reporten a la SEC, sí que tienen disponibles sus informes al público. En general se trata de negocios donde la clave es conseguir información no pública, evidentemente, ya que suelen publicar muy poco, e incluso algunas de estas empresas pues se niegan a dar información. Pues vista la situación, pues la SEC pretende que estas empresas dejen de cotizar, ya que las considera pues un peligro para inversores privados. Sin embargo, el problema está en qué ocurre con las acciones oscuras que ya están en la propiedad de inversores privados, ya que si no cotizan quedarían en un principio congeladas. Y Dave Waters de Alluvial argumenta que muchas de estas empresas no están ahí para timar al accionista y por lo tanto estas medidas podrían ser perjudiciales para aquellos que intentan proteger en la SEC. Hay que tener en cuenta que las acciones oscuras pues no dejan de ser un subsegmento bastante controvertido en Estados Unidos. En el podcast ha salido FCCG y Dan Roller hizo famoso Shade Vineyards, pero en general no es habitual invertir en este tipo de empresa, más teniendo en cuenta que no tienes ni la más mínima protección legal. De la misma forma que en una empresa normal, si se comete un fraude, pues quizás es posible que puedas recuperar algo. En una acción oscura te pueden tomar el pelo y puedes tener seguro que absolutamente nadie se va a apiadar de ti. Por lo tanto, veremos qué determina la SEC y qué acaba ocurriendo con este subsegmento tan curioso de la bolsa americana. Ya se están publicando las primeras cartas trimestrales de los fondos más famosos. Upslope ha comprado Gartner después de la decepción de los últimos resultados. Sequoia ha comprado Wayfair, que apareció en el capítulo del Working Capital negativo. Y curioso ver a Sequoia comprando Wayfair, pero no deja de ser un caso muy interesante donde Amazon seguramente pues vaya a salir perdiendo de forma similar a lo que ocurre con Zalando, por ejemplo. Bill Nygren también publicaba su carta trimestral donde le hacían una especie de entrevista a destacar el extracto donde le preguntan cómo llegan a nuevas ideas de inversión, donde él incide en que suelen estudiar aquellos sectores que, por lo que sea, les resultan interesantes y que después, si ven una buena oportunidad a nivel de precio, es cuando compran. Esta es una idea que llevo utilizando yo a nivel personal bastante tiempo y es la de comprar solo aquello que realmente me interesa. Ya puede haber una empresa muy barata que si se me va a hacer muy pesado seguirlo, prefiero ni mirarlo, ya que probablemente esa falta de convicción o interés inicial es la que me hará vender en el peor momento cuando las cosas se compliquen, que es lo que siempre suele ocurrir. Esta semana, ante todo, ha sido la semana de los tankers. Advertir que debo de ser la persona que menos sabe de tankers de la comunidad inversora española, entre otros porque en principio parece una industria terriblemente mala. No deja de ser un negocio de competencia perfecta, apalancada a los precios de spot o contratos, que es cíclico y que a todo esto se le suma el apalancamiento financiero de los barcos. En definitiva, suele ser el caso típico de triple apalancamiento, pues de activos operativo y financiero, que hace que sea una bomba de relojería, pero esa bomba de relojería a veces funciona y parece que este ha sido el caso de esta semana, donde entre ataques a un tanker de Irán y otros muchos acontecimientos han hecho que los rates suban. Y claro, cuando los precios suben en un negocio con esa trifecta de apalancamiento, pues las cosas se pueden disparar y parece que este va a ser el caso de Euronav, International Seaways y otras compañías. Pero en esta situación conviene recordar que estos son negocios que destruyen capital a lo largo del ciclo, por lo que el timing de compra y venta se vuelve probablemente en el parámetro más importante de esa inversión. Así que los accionistas de estas empresas pues tendrán que tener esos nervios de acero para saber comprar y vender en el momento adecuado. Esta semana también presentaba resultados MTI, una empresa que ya es archiconocida ya por la comunidad inversora española. La anterior vez comenté que me vi obligado
hablar de los resultados de MTI porque tenía la sensación de que la gente no solía entender bien la empresa y en este caso, en este trimestre, es similar. Yo creo que tanto MTI como Photo.me han sido las empresas que más he repetido en el podcast y realmente no porque piense que sean buenas inversiones, sino que son casos que son pues interesantes por sí mismos. MTI, para quien no lo conozca, es un franquiciador que nació de la separación del negocio de software de aparcamientos y similares con el que estaba agrupado. Su filosofía es bastante simple y es que cuando alguien forma una cadena de comida es normal que los primeros sitios los lleve él mismo, pero al tiempo tendrán que franquiciar ciertas unidades. Como llegar al nivel de McDonald's a nivel de número de franquicias pues es muy difícil, la mayoría de conceptos de franquicias se quedan en unas 50, 60 unidades. Evidentemente, con 50 unidades y sus pequeños royalties, es muy difícil tener una empresa con beneficios. Es por ello que la mayoría de conceptos con subescala no son muy buenas empresas, entre comillas. Por esto mismo, MTI, pues históricamente, ha podido comprar a muy buenos precios, ya que, pues quitando el personal de publicidad, alquileres y toda la gente de oficina, puede quedarse con los royalties de esos negocios pequeños, ya que a una escala mayor tienen márgenes EBITDA de un 50% sin ningún problema. Es decir, unos negocios que de por sí son deficitarios pasan a ser unos negocios de ventas recurrentes con márgenes del 50%. Esto fue pues especialmente espectacular al principio y es por ello que la acción de MTI pues multiplicó por 100 o más. Hoy en día, evidentemente, los múltiplos de adquisición son peores y en general MTI ha dejado de ser esa empresa de hipercrecimiento que fue al principio. Este es un resumen de la historia de MTI. En el capítulo 63 del podcast lo abordo más extensamente para quien esté interesado. En los resultados de este trimestre ha pesado la última gran adquisición, que fue la de Papa Murphy's. Es por ello que no tiene mucho sentido analizar EBITDAs y flujos de caja y quizás es donde yo suelo divergir con el mercado. Un EBITDA o flujo de caja alto es consecuencia de hacer algo bien, pero hay que recordar que es un indicador retrasado de lo que está haciendo una empresa. Es decir, una empresa va mejorando en ciertos aspectos de su operativa y después mejora el EBITDA, pero no suele ser el factor más importante en ver si una empresa va bien o va mal. Es por ello que el análisis que yo propongo de los resultados es el de primero ver si los comparables van bien o no, para cerciorarse de la salud de los restaurantes. Y una vez tienes eso, creo que lo importante es calcular los royalties pro forma anuales de la empresa en este momento. El año pasado fueron unos 280 millones, que pro forma me imagino que habrán sido algunos más, y yo calculo que con las adquisiciones hasta este momento pues se le sumarían 68 millones más o menos en royalties. Es decir, quedan unos 350 millones de ventas recurrentes a franquiciados pro forma. Esto tiene un margen EBIT barra EBITDA, ya que no hay CAPEX, de un 50%, y a eso se le puede aplicar un múltiplo de 0,7 por impuestos e intereses, y haces eso por 15, lo que sería un bono del 7,5%, y es como yo valoraría la empresa. Resumiendo, que valoraría el equity a 5,5 veces royalties pro forma. Y con esto pues saldría unos 1,9 mil millones. Pues bueno, me parece mejor este análisis simplificado que intentar hilar en márgenes EBITDA y similares, porque el negocio operativo realmente no vale nada. Lo único que son interesantes de toda la empresa son las franquicias y por lo tanto son esas ventas recurrentes a franquiciados lo que te permite levantar la vista y predecir el flujo de caja normalizado del negocio. Y creo que básicamente todo lo demás es ruido y lo que realmente importa son las comparables y las royalties pro forma. Pero bueno, no deja de ser mi opinión, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones, pero no deja de ser un caso que hace bastante tiempo que no miraba, pero me recuerda cómo me suelen gustar estas situaciones con ventas de calidades diferentes y absorciones de nuevos negocios y similares. El tema del episodio de esta semana también va sobre Canadá
entre comillas, en concreto el índice TSXV de Canadá. Este es un índice que desde el 2011 ha caído un 70%. Creo que en el mundo habrá muy pocos índices que han caído tanto desde ese año. ¿Y cómo es esto posible? Pues se trata de un índice donde la mayoría de sus componentes son empresas de materias primas, que en muchos casos incluso son pre-revenue, es decir, mineras junior y similares. Como es lógico, los resultados agregados de este tipo de empresas pues suelen ser horribles como poco. Sin embargo, no todas las empresas del TSXV son de este tipo. De hecho, los costes de cotizar en este índice son relativamente bajos y atraen a muchas empresas pequeñas. Es por ello, por ejemplo, que XPEL, siendo una empresa de Texas, cotizase en este índice por muchos años. Por lo tanto, sí que hay otras empresas que, aunque el índice lo haga penosamente, son casos de éxito. De hecho, lo que muchos defensores del TSXV defienden es que de la misma forma que en Estados Unidos existe un ecosistema de capital riesgo, en Canadá no existe. Y por lo tanto, muchas de las empresas pues tienen que recurrir al TSXV. Como todos sabemos, el mercado cotizado no suele ser el mejor lugar para empresas de capital riesgo y es habitual que esta tipología de empresas se vea muy penalizada. No puedo comprobar realmente esta afirmación sobre la falta de ecosistema de capital riesgo, pero sí es verdad que en el TSXV hay muchas micro y nanocaps que son empresas raras y olvidadas, por decirlo de alguna forma. El secreto, como siempre, es encontrar empresas que realmente lo vayan a hacer muy bien los siguientes años y comprarlas cuando todavía son desconocidas. Uno de los inversores más conocidos con esta filosofía es Ryan Irvine de Keystone Financial, que es una especie de revista de inversión donde recomiendan empresas para invertir. Entre otras, pues han descubierto compañías como Boyd Income Fund, XPEL, que lo han hecho muy muy famoso. Y durante los últimos 18 años ha tenido una rentabilidad anualizada de más del 30%, que no está mal para ser 18 años. Querría arrojar un poco de duda a estas rentabilidades, ya que se trata de una revista y no un fondo, y no sabes realmente pues, hasta qué punto pueden llegar a manipular estas cifras. Aún así, no cabe duda que sus resultados han sido muy buenos comprando estas empresas del TSXV. Ryan Irvine quizás es el más mediático de este tipo de actores y no es mal inversor, pero quizás es más reconocido Paul Andreola. El caso de Paul Andreola es bastante similar, tiene una revista llamada Small Cap Discoveries y ha sido el primero en encontrar muchísimas empresas desconocidas que posteriormente han multiplicado por 10 veces o más. Se suele decir que su performance es de un 38% anual, que otra vez no puedo comprobar, pero teniendo en cuenta que es el segundo usuario en Microcap Club detrás de Connor Haley de Altafox y que compró XPEL a 17 céntimos, pues es creíble que haya tenido este tipo de resultados. Más adelante también comentaremos algún detalle oscuro de Paul Andreola. Lo que el propio Andreola argumenta es que para cada acción hay 5 fases, como por ejemplo en BioScient, donde en la primera la empresa está en fase de predescubrimiento y hay una segunda fase con un determinado catalizador donde los inversores más sofisticados, por así decirlo, empiezan a comprar aunque haya iliquidez. Poco a poco la acción entra en una tercera fase de descubrimiento donde empieza a aparecer en blogs y la liquidez va mejorando con la subida de precio. Después empiezan a comprar los inversores institucionales y fondos y finalmente en una última fase pues la empresa empieza a ganar atención mediática incluso y la valoración se empieza a estirar y ya queda un margen pues mucho menor al error. Este es el caso, como he dicho, de BioScient, una empresa que en agosto de 2011 publica unas ventas que aumentan un 210% y la acción duplica. Andreola y otros, pues es el momento donde compran, cuando la acción pasa de 12 a 24 céntimos y todavía está pues a 8 veces beneficios.
Pasan unos meses y Mike D.D. King publica una tesis en Microcap Club a 55 céntimos. Un año después, pues las ventas siguen creciendo al 100%, está a 13 veces beneficios y aparece en Seeking Alpha. La acción ya está en $3. La empresa lo sigue haciendo bien, la gente lo va conociendo, hasta que un año después llega a estar a $12 y aparece como selección destacada de un hedge fund y está a 50 veces beneficios. Desde este punto, pues la acción lo hace regular, pero esto es una demostración de cómo una acción en 4 años llega a multiplicar por 100 y pasa pues por todas las fases que comenta Paul Andreola, gracias evidentemente a que operativamente la empresa también lo hace muy muy bien. Evidentemente este es un caso muy exitoso y no todos son así de buenos. Aún así, querría utilizar una última sección del podcast para comentar ciertos casos más oscuros, y es que Paul Andreola, además de tener la revista, últimamente está tomando parte en microcaps como Atlas, Immunoprecise o NameSilo, y esto no está ni bien ni mal. Pero si uno se da cuenta, él suele conseguir condiciones de inversión mejores que una persona normal. Si ves a qué precio él habla de Immunoprecise, pues fue 40 céntimos. Pero eso fue porque la empresa tuvo un private placement donde Andreola acudió y posteriormente el precio donde salió a cotizar fue de $1. Hay un caso que conozco mejor que Immunoprecise, que es el de Atlas. Atlas es una empresa que hace vigas de madera para casas, algo similar a las empresas de auxiliar de construcción que comenté en un capítulo reciente. Atlas era una compañía privada donde entra un activista para mejorar las operaciones y prepararlo para hacer un roll-up. Pasan unos años y Atlas toma el ticker de una compañía de materias primas quebrada en el TSXV y sale a cotizar a unos 80 céntimos. Pero, sorpresa, sorpresa, antes de salir a cotizar, hizo un private placement donde Paul Andreola pudo comprar a 40 céntimos. Es decir, lo más probable es que la empresa hubiera conseguido financiación en mejores condiciones en el mercado, pero favoreció los intereses de ciertos inversores privados. Andreola posteriormente hablaría pues, muy positivamente de la acción a todos sus lectores. Con estos casos no quiero desprestigiar el performance de Paul Andreola, pero creo que es importante decir la historia completa de algunas de sus empresas. Entonces, como resumen a este episodio, diría 3 cosas. Primero, el TSXV es un índice que, aunque generalmente es muy malo, tiene empresas olvidadas que lo pueden hacer muy bien de forma similar al MAB en España. Punto 2. Hay inversores que se dedican a explotar estas oportunidades y sus rentabilidades históricas han sido muy muy buenas, como Ryan Irvine y Paul Andreola. Ahora, no hay que tener la más mínima duda de que van a emplear todas las estrategias posibles para maximizar su rendimiento propio y no el tuyo. O sea, que si una persona te recomienda comprar una empresa, pues no pienses que lo hace por ti, porque probablemente lo haga por su propio bien. Y con estas conclusiones acabo el episodio. Espero que hayáis podido aprender algo de este índice olvidado y nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.